Les adelanto que en instantes vamos a conocer los datos de las solicitudes que están ya presentadas, tramitadas en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en lo que se refiere a la exportación de ganado en pie para las próximas semanas. Pero ahora vamos a recibir a Rafael Tardáguila. Rafa, vamos a hablar de China. Uruguay en octubre registró un volumen muy importante de venta nuevamente a China. 2 de cada 3 kilos de carne que exportó han tenido como destino el mercado chino. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, saludos a todos allí, a toda la audiencia. Sí, yo recuerdo la entrevista que le hiciste al director de Frigorífico Pando, Eduardo Urgal, en el CIAL. Él decía que muy probablemente la preponderancia o el porcentaje de participación de China dentro del total siguiera creciendo. Y bueno, de hecho, en octubre siguió creciendo tanto en volumen como en proporción del total. Uruguay en el mes de octubre, de acuerdo a datos de solicitudes de exportación, exportó unas 29.000 toneladas de carne vacuna. De ese total, de esas 29.000, 19.000 fueron para China. O sea, 2 de cada 3 kilos, el 66% del total exportado, se destinó al mercado de China, una proporción nunca antes alcanzada y un volumen de más de 19.000 toneladas que tampoco nunca antes había sido alcanzado por Uruguay. Uruguay, después de algunos meses en que se posicionó cuarto proveedor de China, detrás de Brasil, Australia y Argentina, que creció muchísimo. Bueno, en este último mes, por lo menos si se miran las exportaciones de Uruguay y las de Australia, Uruguay se posiciona nítidamente por encima de los embarques que le exportó a Australia a este mismo destino, que fueron unas 14.000 toneladas. El volumen exportado por Uruguay es muy interesante, ¿no? Esas 29.000 toneladas es el mayor volumen mensual desde marzo pasado, o sea, desde la zafra de otoño o fines del verano, y más de 25% superior a octubre del año pasado. Ayer comentábamos la faena, ¿verdad? La producción, en octubre nunca había habido más de 200.000 vacunos faenados. Bueno, la buena noticia, desde el punto de vista de la colocación en los mercados internacionales, es que lo que se está produciendo se está colocando en el exterior de forma fluida, ¿no? Todo lo que se produce se vende. La mitad del vaso vacío en cuanto a los volúmenes, en cuanto a las exportaciones, es que el valor medio de exportación en ese mes de octubre, el mes pasado, fue de $4.666 por tonelada peso embarque, y ese valor es el menor desde septiembre del año 2010. ¿No? Es el menor desde hace más de 8 años atrás el valor medio de exportación. Y ahí me parece a mí que hay un par de argumentos. Uno es que en octubre virtualmente no se exporta 481, entonces la cantidad de enfriado exportado disminuye como proporción del total y el enfriado es el que tiene un valor unitario superior. Y otro es el impacto que está teniendo la competencia regional después de la devaluación de las monedas y los muy importantes volúmenes que están exportando tanto Brasil como Argentina en el mercado internacional, que sin dudas está haciendo mella en el valor medio de exportación de la región. Claro, Rafa, y a propósito de China y la región, lo informábamos lo informábamos desde la cobertura de CIAL en París. Se habla de que Brasil va a tener más plantas habilitadas para Sí. China. Está la información, aún no la confirmación de que esto ya sea así. Sí, exactamente. Nosotros en la edición de la semana pasada de Fascarne incluimos un listado de plantas que están a la espera de ser habilitadas para la exportación directa a China. Hay dos listas, digamos, una para que sea más rápidamente, digamos, y otras en un segundo escalón, pero eran algo así como una treintena de plantas adicionales para ser habilitadas. Esto en el marco de lo que comentábamos también este lunes del discurso de Xi Jinping al abrir la primera feria de la que hablaba Stan recién de comercio internacional, de un sesgo aperturista y de reducciones arancelarias y de reducciones y de mejora de los accesos
de los distintos proveedores al mercado de China, de manera de contrarrestar la guerra comercial que está teniendo con Estados Unidos. Otro punto de vista respecto a las exportaciones de octubre es que, bueno, el espacio que le deja China a los demás destinos es muy bajo. De carne congelada, China llevó 19.000 toneladas, como decíamos. Todo el resto de los destinos para la carne congelada uruguaya llevaron 7.500 toneladas, ¿no? Más de un 70 y pico % del congelado se destinó al mercado de China. Nosotros nos está pasando, todas las semanas hablamos con distintos brokers, operadores, exportadores, etcétera, del mercado para hacernos un panorama del mercado internacional, y yo no sé si nos había pasado antes o no, cuando fue la hegemonía de Estados Unidos o la de Rusia, pero hay operadores que te dicen, le preguntás por otros mercados y te dicen, no, mirá, solamente esta última semana solamente trabajé con el mercado de China, ¿no? Porque es la hegemonía de China es absolutamente total. Y en un segundo escalón, pero muy lejano, aparecen Estados Unidos y empezó a aparecer nuevamente Canadá, que recordemos cómo es la cosa con Canadá, a esta altura del año empieza a venderse para la cuota del año siguiente, que son unas 11.000 y pico de toneladas, y bueno, se empezó a figurar nuevamente Canadá como tercer destino del congelado en las exportaciones de octubre, pero conversando con operadores ayer nos decían el ritmo canadiense este año es bastante inferior al del año pasado, porque el mercado del NAFTA, bueno, ya no se puede decir más del NAFTA, el mercado de América del Norte está mucho más pesado que el año pasado, con precios que hasta hace 2 o 3 semanas venían en una franca caída.